Quería comenzar pidiéndoles permiso para dos intervenciones sobre las cuales pido disculpas. En primer lugar, la conferencia, la charla, más que una conferencia, es una charla, trata de vincular estos tres aspectos que se mencionan allí: semiótica, publicidad e interculturalidad, aún confesando que no soy especialista en semiótica, en publicidad. De manera que las reflexiones que voy a hacer y que toquen la publicidad, les pido que las tomen con la mayor benevolencia posible. También quiero pedirles permiso para dedicar esta charla a Antonio Caro Almela. En primer lugar, hacerle pues con esta charla un modesto reconocimiento a sus muchas cualidades académicas como docente, pues con esta charla, que es muy modesta, es un presente muy modesto, hago reconocimiento, como decía, a sus grandes cualidades como docente, investigador, pero también a sus enormes cualidades humanas, que admiro profundamente. Muy bien, yo quería comenzar justamente trayendo una cita o dos citas. La primera de Paolo Fabri, que decía que la semiótica es la disciplina que estudia la modalidad con que los signos organizan la vida social. Y una del propio Antonio, que creo que expresa todavía mucho mejor lo que Paolo quiso decir. Antonio decía el año antepasado: considero la semiótica como la metodología más adecuada para desentrañar las significaciones sociales en las que plasman los imaginarios que todas y todos compartimos y en virtud de los cuales nos socializamos. Creo que con esa introducción, con esa presentación de la semiótica, viniendo de un especialista en publicidad, puedo un poco aspirar a la benevolencia de ustedes por las cosas que pueda decir y que no tengan el fundamento necesario para hablar de publicidad en un congreso de especialistas. Voy a hablar de dos cosas. En primer lugar, lo que consideramos desde la semiótica como fundamentos generales del discurso persuasivo, del discurso del convencimiento, como es típico del discurso publicitario. Y luego voy a tratar de llevar, no sé si voy a lograrlo, algunos de esos conceptos fundamentales con los que la semiótica aborda el discurso publicitario hacia algunos mensajes que tienen que ver fundamentalmente con la interculturalidad, que es un tema que nos interesa muchísimo en Cordicom, que es un tema fundamental en un país como este, que siendo tan pequeño tiene una riqueza y una diversidad cultural extraordinaria. Entonces comencemos por hablar de lo que es el discurso persuasivo. Y para la semiótica, en la tradición semiótica, hay dos referentes fundamentales para hablar de lo que articula lo que es el corazón del discurso persuasivo. En primer lugar está las funciones del lenguaje, que en 1958, imagínense hace cuántos años, Roman Jakobson establecía como funciones del lenguaje. Establecía 6 funciones del lenguaje: función conativa, función poética, función referencial, y esa función que él llamó apelativa o conativa era la que hoy se considera como la función que describe lo que es el núcleo articulatorio de todo discurso publicitario, de todo discurso de naturaleza persuasiva. La función conativa se define como aquella que se realiza cuando el mensaje hace énfasis en el receptor, le pide algo al receptor. Y el ejemplo clásico son los apóstrofes y el uso de los verbos en modo imperativo: ven, come, consume, just do it, tal como hacen todos los mensajes publicitarios, aunque no necesariamente siempre usen los verbos en modo imperativo. A veces ni siquiera usan verbos. Pero en la estructura, sea lingüística o visual, de un discurso publicitario subyace siempre una invitación a consumir, a identificarse, a creer, a practicar, a votar en el caso del discurso publicitario de carácter electoral. Esa es la primera referencia más antigua
de un concepto semiótico utilizado para abordar el discurso publicitario, la función conativa. El esfuerzo del lenguaje, sea este verbal, visual, gestual o musical, el esfuerzo del lenguaje por lograr que el receptor haga algo que ese emisor quiere que algo, y que en el caso de la publicidad, en general, se define como consumir, como adquirir un producto o una idea o un comportamiento. El segundo antecedente importante nos lo dan Greimas y Cortés, dos semióticos franceses muy conocidos. La escuela de Greimas es muy conocida en materia de semiótica, y ellos dos hablaban de las modalidades del hacer, y hablaban de un hacer cognitivo, un hacer que tiende a apropiarnos del conocimiento, y de un hacer pragmático que tiene que ver con el comportamiento. Y después distinguían entre un hacer operatorio, es el hacer que hace que algo sea, como construir, transformar, etc., y un hacer manipulatorio, que es hacer, que tiene un carácter factitivo y que manipula a los seres para comprar, para adquirir, para creer en algo. Son estos tipos de mecanismos de carácter manipulatorio los que definen para nosotros en semiótica el discurso publicitario. Como diré más adelante, por supuesto, este tipo de mecanismo no es exclusivo del discurso publicitario, pero no hay discurso publicitario sin ese mecanismo. Greimas y Cortés definirán la manipulación, cito, como una acción del hombre sobre otros hombres que busca hacerlos ejecutar un programa dado. Una acción que hacemos sobre otros hombres o mujeres, la cita dice sobre otros hombres, para hacerlos ejecutar un programa dado. La manipulación puede adquirir varias formas. La semiótica ha estudiado 4 de esas formas que la manipulación adquiere. Y son la provocación, que es cuando le decimos a alguien, por ejemplo, demuestra que eres un hombre, lo manipulamos con el valor en el que esa persona cree, la hombría, el machismo. La intimidación, que implica el otorgamiento de un objeto de valor negativo, duérmete o te castigaré, levántate o te daré unos azotes, esa es la fórmula que llamamos intimidación. Esas 2 primeras formas, provocación e intimidación, apuntan a construir un receptor que se ve obligado a hacer. En la provocación le colocamos al receptor en la necesidad de tener que hacer algo. El ejemplo más extraordinario es el cuento Sur de Jorge Luis Borges, en el que un personaje es llevado a una situación en la que, en la defensa de sus valores, debe hacer. Recomiendo que lo lean. La tercera forma de manipulación es la seducción. Si te portas bien, te llevaré al cine, ofrecemos un objeto de valor positivo a cambio de una conducta. Si consumes tal alimento, serás fuerte. Si usas tales zapatos, serás aceptado en tu grupo social. Y el cuarto y último es la tentación. Haz tal cosa, consume tal cosa, piensa tal cosa, porque obtendrás tal ganancia. Haz esto otro y mira cuánto dinero ganarás. Son formas de manipulación que la semiótica ha estudiado bien y que no siempre, y que a menudo se solapan unas a otras, ¿no? Como ocurre, como veremos en la publicidad, en algunas formas de publicidad. Entonces, digamos, como unos principios básicos muy generales para analizar el discurso persuasivo, la semiótica trata estos mecanismos de base que tienen que ver con la idea de hacer que alguien haga algo o hacer que alguien crea algo. El discurso publicitario utiliza diversos dispositivos dirigidos a manipular, a hacer creer a sus destinatarios. Tales dispositivos no son exclusivos, por supuesto, del discurso publicitario, pues los encontramos con frecuencia en la interacción cotidiana y es un componente constante en el discurso político, por ejemplo, donde se privilegia el hacer creer
creer en un candidato, en un programa, en unas ideas, que en consecuencia llevará a un hacer, votar por ese candidato, por ese programa, etc. Sin embargo, el discurso publicitario, aunque estos mecanismos existen en otros tipos de discursos, ciertamente el discurso publicitario, como todos ustedes saben mejor que yo, es quien los ha desarrollado con mayor perfección. Ahora entro al segundo aspecto que les quería presentar, un poco más extenso, que es publicidad e interculturalidad. Hoy con frecuencia las estrategias publicitarias apelan a los contenidos, valores y tradiciones culturales de los públicos, de los targets, de los receptores a los cuales ese discurso va dirigido. Se apela a contenidos de naturaleza intercultural. Me ha parecido que en este congreso realizado en Ecuador este tema era extraordinariamente relevante como uno de los mecanismos que el discurso publicitario, el discurso manipulatorio por excelencia, utiliza para alcanzar sus fines. Para la publicidad, el principio fundamental cuando se trata de promover un producto o una idea en una cultura diferente a la de su medio original es la adaptación, la incorporación de lenguajes propios de la cultura destino a la cual va dirigido ese mensaje publicitario que aprovecha contenidos de naturaleza cultural. Para la mayoría de los autores que hemos consultado, la interculturalidad se define en los procesos de diseño y construcción del mensaje, de modo que se adapte, sea coherente y no contradictorio con los valores, tradiciones y características de la cultura donde tal mensaje va a ser presentado. No es esa la definición de interculturalidad que yo comparto, pero es la definición que se desprende de los textos que hablan de publicidad e interculturalidad y que he podido consultar hasta ahora. Perdón. De manera que el publicista se aboca a la cultura del otro, construye un mensaje, promoviendo que el receptor de ese mensaje realice un proceso de autoidentificación, lo cual obviamente, como ustedes saben, facilitará el consumo del producto, de la idea o del servicio que se está promoviendo. Estuve buscando, haciendo algunas pesquisas rápidas sobre la aparición en mensajes publicitarios de minorías étnicas y de valores culturales de pueblos distintos a donde se origina el mensaje. Encontré un estudio hecho en España en 2 canales públicos y 2 privados de televisión, donde aparecían 49 spots televisivos con representación de minorías étnicas visibles que suponen el 9.7% del total de emisiones de spots en esos 2 canales, de acuerdo con Martínez Corcuera. Allí las minorías que aparecían eran africanos y afroamericanos en un 31%. De ese 9.7%, el 31% eran africanos y afroamericanos, el 28% asiáticos, el 12% latinoamericanos, repito, un estudio hecho en televisora española, y el 1.7% eran magrebíes, ¿no? Cosa un poco extraña porque a pesar de que los magrebíes son, el Magreb es este conjunto de países de África del Norte, para quienes no conocen el término Magreb, es el conjunto de países de África del Norte, Marruecos, Túnez, Libia, Argelia, etc. Ese conjunto llamado magrebíes es la mayor emigración, la nacionalidad que más emigra a España son los magrebíes, sin embargo son los menos representados. El 1.7%, mucho menos, por ejemplo, que los africanos y afroamericanos, que tienen 31.8%. La pregunta es, ¿por qué siendo esta la más grande minoría, es la que menos se representa en los spots publicitarios donde aparecen otras nacionalidades distintas a la española propiamente? Aquí este autor plantea un problema, dice, cuantitativamente la representación de personajes de minorías en publicidad es muy limitado, prácticamente inexistente. Es la imagen de minorías invisibles o la aniquilación simbólica de su existencia. Esto ocurre dentro de la publicidad en España, pero cuando una agencia publicitaria española o norteamericana o canadiense
va a otros países, tienen agencias, extensiones o sucursales en otros países, se ven obligados a colocar a esas nacionalidades como protagonistas de su mensaje publicitario. ¿Y cómo ocurre esto? Y es esta la reflexión que yo creo que podríamos proyectar para esa invitación a pensar una publicidad desde el sur, y que a mí particularmente me toca porque me interesa mucho cómo abordamos el discurso publicitario, como dije al principio, en un país como este, en Ecuador, o como América del Sur, o como América Latina, donde la problemática de la interculturalidad cobra una importancia extraordinaria. Me pareció interesante comparar, por ejemplo, cómo una transnacional de publicidad presenta un spot publicitario en Francia y en Marruecos. Entonces les voy a pedir que vean brevemente este pequeño video que les traje aquí de la publicidad de la vaca que ríe. ¿Se oye? ¿Se oye bien? Ahora vemos el texto ese. Veamos el mismo producto en un spot publicitario en Marruecos. Ahora, fíjense el tipo de contenido utilizado en cada uno. En la publicidad francesa que vieron, la primera, vieron al niñito que estaba comiendo algo, y llega un hermanito y le quita lo que está comiendo, y después hay un picnic y se desprende el agua, etc. El texto que aparece inserto en la imagen dice: 89% de los franceses están felices de tener un hermano o una hermana. El 80% de los franceses aprecian la ducha, bañarse. Eso no sé hasta qué punto será cierto, ¿verdad, Alfredo? Los que hemos vivido en Francia sabemos que no sé qué tan bueno. Espero que no haya ningún francés aquí. Bueno, 80% de los franceses aprecian el momento de la ducha, de bañarse, y 100% de los franceses han comido, comen o comerán el queso, la vaca que ríe. Entonces, en un pequeño análisis, no podemos analizar esto muy extenso, pero en un pequeño análisis se dice: estos contenidos tienen que ver con una numeración, con el valor numérico, cuantitativo, como soporte para promover el consumo o ratificar o confirmar el consumo del queso, la vaca que ríe. En cambio, la publicidad marroquí, como ustedes pudieron ver, dice: la vaca que ríe es grande, magnífico, majestuosa, nos da la alegría, ella tiene un gusto extraordinario, un sabor exquisito, es la pasión de los niños, ellos aman la vaca que ríe, es el queso que ellos prefieren, es único, ahí no hay palabras para describirla, nos hace morir de placer ese queso de la vaca que ríe, con ella hay salud, dinamismo, vigor, energía y vitalidad. Un análisis que hizo esta autora, Gassounot, dice: al comparar la publicidad del queso La Vaca que Ríe dirigida al público francés y la dirigida al público marroquí, señala que mientras la primera se apoya sobre lo racional, lógico, concreto, información objetiva, numérica, estadística, la segunda, la dirigida al público marroquí, se apoya sobre lo sensitivo y emocional, en la fiesta, la jovialidad, la música, el movimiento. De manera que esta publicidad de un mismo producto establece unos estereotipos o utiliza unos previos estereotipos
para insertar allí la posibilidad, la invitación, la manipulación del consumo de este mismo producto. Esta reflexión, dejo abierta simplemente esta reflexión, porque esto toca de cerca el problema de la interculturalidad, al cual vamos a referirnos un poquito más con un par de ejemplos más. El mensaje publicitario que se basa en contenidos interculturales parte del supuesto de que esos contenidos corresponden a la cultura y a la identidad propia de esos dos receptores, el francés y el marroquí. Y es fácil deducir que la concepción de interculturalidad que articula estas estrategias publicitarias consiste en buscar elementos de una determinada identidad cultural, sus ritos, sus mitos, creencias, costumbres, prácticas, folclore, arte, etcétera, e incluirlos en el mensaje, adaptándolo a los intereses manipulatorios del mismo, lo que facilitaría la aceptación del producto, servicio o idea propuesta. Para Becca Bixi, que es por cierto, un publicista argelino, la variable intercultural es a menudo decisiva en el éxito de una campaña publicitaria. El conocimiento y dominio de la diversidad cultural deben ser aplicados en cada etapa del proyecto de comunicación internacional. Como ven, en esta concepción, esa variable intercultural que él menciona es asumida en una relación que se marca por unidireccionalidad, jerarquía y exotización. Es una transformación de los contenidos de una cultura determinada, de un público receptor determinado, visto en una dirección, visto según una jerarquía y según una exotización alegre y festiva. El concepto de interculturalidad que nosotros proponemos es diferente a ese. El concepto de interculturalidad que nosotros proponemos es aquel que se afinca en la voz de los propios practicantes, creadores de esa cultura a la cual van dirigidos esos mensajes. La ecuación que el discurso publicitario nos propone, mensaje publicitario igual a la cultura del destino, se resuelve al final en un simulacro. Pues a menudo son los mensajes publicitarios los que terminan imponiendo a las culturas destino, de modo muy sutil pero eficiente, los valores de la cultura donde se origina el producto. Y creo que esta es una reflexión importante para ustedes que hacen o estudian la publicidad en América Latina o en América del Sur, y creo que es un tema de reflexión que convendría que discutiéramos. Aquí yo solo lo asomo. En América Latina, donde la problemática sobre la comunicación intercultural cobra una decisiva pertinencia, piensen en Ecuador como un país chiquitico que tiene tanta diversidad cultural, donde la problemática sobre la comunicación intercultural cobra una decisiva pertinencia, la posición de los medios de difusión y del discurso publicitario es crucial para promover la articulación dialógica de relaciones armoniosas, constructivas, respetuosas y tolerantes entre las diferentes culturas. Ese proceso de imposición que algunos llaman inculturación se beneficia y es al mismo tiempo responsable de los procesos de globalización que no solo tocan lo económico, sino también lo financiero, lo tecnológico, lo jurídico y, por supuesto, no menos importante, lo cultural. En el marco de la semiosfera, este es un concepto del gran semiótico ruso Yuri Lotman, en el marco de la semiosfera, que es el conjunto de los lenguajes donde un mensaje determinado adquiere sentido, en ese marco los procesos propios de las relaciones interculturales pueden ser vistos desde al menos tres ópticas diferentes. El conflicto, que se basa en la diferencia y a veces en la violencia simbólica que algún tipo de discurso impone a determinadas culturas, y el discurso publicitario es uno de los principales en estos tipos de violencia simbólica que no toman en cuenta las condiciones de las culturas a donde van dirigidos esos mensajes. El segundo tipo es la integración, donde hay asimilación recíproca o unidireccional, y de complementariedad, donde hay coexistencia de valores de determinadas culturas. Esas relaciones con frecuencia, desgraciadamente, están fundadas sobre estereotipos,
estereotipos construidos, socializados, legitimados por la publicidad y los medios de difusión, estereotipos que utilizan su densidad y eficacia comunicativas para provocar identificaciones colectivas a menudo aberrantes. Pongo un ejemplo de interculturalidad donde creo que interviene con todas sus limitaciones un proceso de resistencia frente a estos discursos manipulatorios que a menudo no respetan al receptor. En 1972, la antropóloga británica Mónica Wilson describió cómo el pastel matrimonial propio de la cultura inglesa, esto era una colonia inglesa en África del Sur, cómo el pastel matrimonial propio de la cultura inglesa fue copiado y adaptado por un grupo indígena sudafricano, los Nguni, en una forma inesperada. Los Nguni copian el pastel inglés, pero en lugar de hacer un pastel para la ceremonia, para el rito matrimonial, hacen dos. En lugar de un pastel, utilizan dos, uno de los cuales es de color blanco, destinado a los familiares de la novia, y otro azul, destinado a los del novio. Esto es uno en principio dice, ¿por qué si copian un elemento simbólico, poderosamente simbólico, del rito matrimonial inglés, por qué, donde es una sola torta, un solo pastel, por qué ellos hacen dos? Entonces, la explicación es muy sencilla. En este ejemplo vemos como un tipo particular de símbolo, que yo voy a llamar semióforo, introduce un cambio en la cultura nguni, pero al mismo tiempo reconoce la tradicional separación de los linajes, pues tal como hemos dicho en otra parte, el primer sentido de pertenencia de cada individuo no es hacia la esposa o hacia el esposo, sino hacia el propio linaje. Entonces, esta cultura multiplica el pastel matrimonial para representar un linaje, el de la novia, y representar otro linaje, el de la esposa. Entonces, en este mecanismo de imposición de un símbolo tan poderoso como es la torta matrimonial en un rito tan importante como es el rito de matrimonio, esta cultura, aún recibiendo ese elemento extraño, lo acopla, lo adapta a sus propias creencias, de acuerdo con la cual es el linaje de pertenencia de cada uno lo que domina en la organización matrimonial y social de este individuo. Yo interpreto esto como los procesos de resistencia, de ruptura, que a menudo frente a la avasallante imposición de valores culturales de un país o de una nación con poder tecnológico, con poder de conquista y de transmisión de sus propios símbolos y valores, estas culturas siempre resisten, buscan formas de privilegiar sus propios valores, aunque tengan que adoptar en ocasiones instrumentos simbólicos, semióticos de otras culturas. Bueno, he tomado el término semióforo, como les dije ahorita, del trabajo de Marilena Chauí, una investigadora brasileña. Ella define el concepto de semióforo, ahora van a ver por qué recurro a este término, como un símbolo fecundo, porque de él no cesan de brotar efectos de significado. El semióforo es un signo de poder y prestigio. Para mí el semióforo se definiría como un tipo de símbolo de una especial eficacia. El semióforo implica no solo representación de ideas y valores abstractos, típico de todos los símbolos, sino que esa representación tiene un poder transformador de la realidad. Es lo que se conoce como eficacia simbólica. El concepto de eficacia simbólica, que es un artículo que Lévi-Strauss escribió en 1949, aplicado al estudio de una ceremonia de curación entre un grupo de indígenas panameños, es un concepto que se ha utilizado mucho más en psiquiatría, por ejemplo, que en antropología y que en semiótica. Yo quiero rescatar ese concepto, el de eficacia simbólica, que tiene que ver cuando un símbolo es capaz de transformar la realidad. Como cuando, por ejemplo, un chamán pasa una rama de una hierba determinada por el cuerpo de una enferma y la cura. Y ese símbolo es eficaz porque quien usa el símbolo, quien usa ese instrumento,
esta medicina cree en ella y porque la paciente cree en ella. Y eso le permite curarse. Es decir, es un símbolo poderoso que tiene capacidad de transformar una realidad de una persona determinada, en este caso, pues de una persona enferma. La marca, por ejemplo, es un ejemplo especial de semióforo, pues como dice Antonio Caro, la marca se significa a sí misma. Lo que para mí, esto no lo dice Antonio y espero que acepte esta proposición, para mí la marca, que se caracteriza, como él dice, por significarse a sí misma, como dijo esta mañana en su conferencia, ya las empresas no producen, la publicidad no se trata de producir productos, perdón la redundancia, sino símbolos, marca. Entonces la marca es un signo poderoso que se significa a sí mismo y lo hace, esa condición la hace porque está dotada de una enorme densidad simbólica. Es decir, tiene la capacidad de significar algo con mucha fuerza. Y gracias a ello, gracias a esa densidad simbólica, gracias a ese poderoso contenido significativo, tiene entonces una gran eficacia simbólica, una gran eficacia sobre el público. Es eso lo que hace que el símbolo de Nike, la marca Nike, nos conduzca a adquirir un producto determinado y así sucesivamente. Creo que estos dos conceptos de densidad simbólica y de eficacia simbólica nos ayudarían, creo yo, a explicar o a comprender mejor todavía lo que es el funcionamiento de la marca en el discurso publicitario. Podemos decir que si bien el pastel inglés, vuelvo al ejemplo anterior, transformó la realidad nguni, culinaria y ritual, en cuanto introduce una nueva representación de la unión conyugal, cuando éste se duplica, también confirma la pertenencia a los linajes al respetar el de cada uno de los novios. Se trata de procesos de dominación, pero también de adaptación y resistencia. Este proceso de interculturalidad activa es, en nuestra hipótesis, diferente al que la publicidad intenta reproducir cuando se dirige a receptores de culturas distintas a aquellas donde la tecnología, los medios y los contenidos se han originado. Si regresamos a los videos de la vaca que ríe, veremos que gracias a su enorme productividad semiótica, la publicidad transforma contenidos del sistema culinario tradicional árabe, marroquí, para lo cual propone vía seducción y tentación una identificación con el producto propuesto. Intenta hacer creer que los valores del producto de la vaca que ríe, fabricado en Francia, son similares a los valores propios de esa cultura marroquí. Aquí la función conativa, a la que me refería al principio, compre, consuma, se afinca sobre una manipulación seductora o sobre una seducción manipulatoria. No me falta mucho, señor coordinador. Si intentamos clasificar la publicidad que hemos visto a la luz de la categorización del discurso manipulatorio sugerida por Greimas y Curtés, de la cual hablé al principio, podríamos decir que ella se presenta como un dispositivo de tentación y seducción en el que, en el marco de la presentación de valores y contenidos de la cultura receptora, se invita a consumir el producto. Se trata de un dispositivo semiótico que atenúa, minimiza u oculta la apelación conativa, compre, coma, consuma, que entraría en conflicto con la libertad de elección del receptor y ladinamente apela a su volición, a su querer hacer, lo induce a querer por su propia voluntad. Conclusiones, ya termino. Conclusiones provisorias, pero trato un poco más que todo de resumir lo que había dicho. Los procesos publicitarios e interculturales son procesos semióticos, en la doble dimensión que este adjetivo implica. Se trata de complejos procesos de significación y también de comunicación. Dos aspectos que, si bien son diferenciables desde el punto de vista conceptual, están estrecha e inseparablemente conectados.
Dos, las características básicas del discurso publicitario son su carácter persuasivo y manipulatorio, lo que deja en lugar secundario su carácter cognitivo, informativo. La publicidad no es para informar, es para manipular, es para hacer o para hacer creer, aunque para eso utilice informaciones. Lo anterior que la apelación a los contenidos, lo anterior hace que la apelación a los contenidos interculturales no sea sino un proceso de expropiación realizada gracias a dispositivos de seducción y tentación y en algunos casos de provocación e intimidación. No obstante, para que el discurso publicitario como objeto de estudio y la semiótica como disciplina analítica converjan en los territorios de las culturas y en particular en los procesos de comunicación intercultural tan caros a los americanos del sur, es forzoso un compromiso ético de agencias, diseñadores, universidades, medios y gobiernos para que la riqueza maravillosa de los países no desaparezca y termine convertida en fósiles que nuestros nietos solo podrán ver en los museos. En su tarea persuasiva y manipulatoria, la publicidad intenta convencernos de que puede hablar la cultura del otro. Esta asunción solo será éticamente viable si esos otros pueden hablar en sus propias voces y desde sus propias culturas. Creo que es en este último sentido que podríamos pensar y practicar una publicidad hecha desde el sur. Buenas tardes a todos. El título de mi presentación es Marca, Semiosis, Cultura, el universo semiótico del proceso publicitario. Si bien es cierto que el acuerdo de la mesa es hablar sobre el discurso de la publicidad, yo me quise remitir más a una observación que ya hacía Roland Barthes, uno de los pioneros semiólogos en observar a la publicidad como un objeto de estudio por sus características específicas. Uno de ellos era por el tipo de imagen. Siendo yo un semiólogo que se ocupa principalmente de la imagen, pues quise retomar esa observación barthiana y concentrarme en el proceso publicitario para no hablar solamente y que no se entendiera mal la idea de discurso como la versión hablada de una lengua natural. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a Francisco Sierra, que una vez más me invita, me convoca para poder seguir hablando de semiótica en foros siempre poblados de colegas latinoamericanos, iberoamericanos, y siempre hemos podido mantener un diálogo fructífero. Quiero agradecer también, ya me sumo al homenaje de José Enrique, al profesor, doctor, maestro Antonio Caro, y bueno, por todas sus enseñanzas que más de una vez nos han sacado de aprietos al momento de estar hablando con las empresas que evalúan la publicidad. Y bueno, también quiero, y bueno, esto me afecta ya un poco más directamente, agradecer dedicar esta ponencia a mi profesor, mi director de tesis, Humberto Eco, recién fallecido. Esta es la primera vez que hablo después de su desaparición, y bueno, ahí en medio está nuestra querida Lucrecia Escudero, que hubiera querido también estar aquí. Bueno, dicho esto, ¿por qué un semiólogo que está en esto que llamamos la famosa Torre de Marfil universitaria se mete a trabajar al espinoso problema de la llamada publicidad? Sobre todo porque a veces hablamos de publicidad y también estamos incluyendo otro campo de la acción, que sería el marketing. Bueno, en un punto determinado de mi trabajo académico se me pidió reformular un programa de estudios que incluyera la semiótica de la publicidad. Esto fue primero para un par de universidades privadas en México, una se llama TEC de Monterrey, fue en el 2009, y luego para la Universidad del Valle de México. Estos trabajos como consultor que nos llaman, nos buscan como semiólogos a veces para dirimir una fuerte controversia entre creativos y analistas. Me ha pasado ya un par de veces en FAC, en ACMA, en Italia, en Millward Brown, y ahora con otra empresa que tengo firmado ahí se me va bueno, que no puedo hablar de lo que hagamos ahí, ¿no? Un par de campañas políticas que han salido bastante bien. Y sobre todo el área de especialización de semiótica visual y de la imagen en la Universidad Autónoma Metropolitana
donde me toca compartir, y creo que ese es también de los retos y que es lo que me tiene muy entusiasmado de poder hablar el día de hoy, es haber escuchado que mis colegas dicen habría que abolir la enseñanza de la publicidad es algo nefasto, es algo negativo, y creo que es una idea que circula entre la mitad de los profesores que son colegas míos ahí en mi universidad y creo que en otras, desafortunadamente. Entonces, esto me lleva a hacer una serie de observaciones y sobre esas va a centrarse el trabajo que presento hoy, esta reflexión que después de aquí tendremos un extraordinario debate. Bueno, los puntos que yo voy a tocar son el concepto de la semiótica aplicado a la publicidad a través de la marca. Viendo que José Enrique hizo un encuadre muy interesante y nos habló ya de algunos modelos semióticos aplicados al estudio de la publicidad, bueno, yo me voy a concentrar en otros más, siempre desde la perspectiva de por qué, la semiótica ayuda a la publicidad, y luego, un poco también haciendo un homenaje a Eco, cuando siempre decía que si la televisión le hace mal al público, también decía, el público le hace mal a la televisión. Entonces, la publicidad le hace mal a la semiótica porque nos obliga a reflexionar sobre varios aspectos. Entonces, veremos dimensión, aplicación, pertinencia, y esta es interesante, esta parte la veremos un poquito rápidamente por el tiempo, pero era la argumentación que nos pedía el equivalente al Ministerio de Educación en México, ya se llama Secretaría, y que sería la Secretaría de Educación Pública, al momento de solicitar el reconocimiento en plan de estudios a nivel máster de publicidad, teníamos que explicar una serie de cosas, y era sobre todo el enfoque que se seguiría siendo la semiótica una digamos, forma instrumentalizadora, sí, pero también orquestadora de la aproximación a la publicidad. Luego veré algunos de los modelos que no mencionó José Enrique, los últimos dos no los mencionó, no porque no se haya acordado, seguramente porque es demasiado lo que podríamos hablar de este connubio entre semiótica y publicidad. Y después unas conclusiones que más que conclusiones serán preguntas a futuro de lo que podemos seguir haciendo y trabajando. Bueno, entonces vamos al concepto de semiótica aplicado a la publicidad a través de la marca. Voy a hacer yo también, salgo un momento de la presentación para mostrarles un pequeño video, es un video de unos un minuto y medio, me parece. A lo mejor ya lo conocen. No se ve, perdón. No, está, aquí sí se ve, y hace rato sí se veía, no sé. No hay un técnico, ¿verdad? Bueno, por lo que oyen se oye que es interesante y sí lo es. Bueno, si no lo dejo, lo vemos al final para no perder tiempo. De todas formas, nos daba una entrada. Déjenme regresar al PowerPoint. Digamos que una de las tareas que Humberto Eco se vio obligado a tratar de definir con especificidad era precisamente el campo donde se desarrollaba la semiótica. Ahí él se llama Semiótica y Filosofía del Lenguaje, dice hay tres esferas de acción, lo que llama una semiótica general, una semiótica específica y una semiótica aplicada. Sin embargo, haciendo un recuento de los usos que se dan a la semiótica, bueno, se entienden varias cosas. Yo voy a rescatar aquí tres de ellos, pero parto de lo que nosotros veríamos como una definición de marca desde una perspectiva sígnica. Entonces tenemos, atención, no es una publicidad, es una fotografía de un fotógrafo español, Chema Amados, que nos ayuda muy bien a entender esta idea de signo, una idea de signo que yo retomo de Peirce, pero bastante trabajada por Eco, que lo lleva a reflexionar después. El signo sirve para mentir, ¿no? Entonces ahí lo que estamos viendo es una flagrante mentira. Y nos decía Peirce, signo es algo que está en lugar de otra cosa para alguien bajo cierto aspecto o circunstancia. Si lo viéramos así, tratando de entender a la marca como un problema semiótico, veríamos que el signo del diseño, entendido el diseño de un producto, el diseño de una estrategia de venta, permite construir una relación a la que vamos a denominar marca, de un algo que es un producto que está en lugar de otra cosa, que va a ser una función,
para alguien, un usuario, bajo un cierto aspecto o circunstancia, y ahí entraría el fenómeno de la cultura. Voy a ahondar un poco más en eso. Entonces, a partir de esta definición, vamos a ver estos conceptos relacionados al término de semiótica, en lo que nosotros los semiólogos llamamos forma sígnica, y esa forma sígnica parte de, otra vez cito a Eco en el Tratado de Semiótica, nos habla que una de las posibilidades que permiten esta abstracción de carácter teórico, poderla utilizar de manera metodológica, es que entendemos al signo como una unidad cultural. Es decir, una serie de significados que están relacionados o que podemos nosotros relacionar al momento que vemos una cosa concreta, material, que puede afectar nuestros sentidos, y le damos, por medio de esa relación lógica, un significado. Entonces vamos a llamar forma sígnica a esta delimitación concreta y específica. Quizá yo podría poner el ejemplo, esto puede ser varias cosas, signo de varias cosas, de agua potable, de no sé, líquido que le permite hablar ¿cómo se llama?, al conferencista, o una marca, o que ausencia de marca, o qué sé yo. Cualquiera de esos significados, cualquiera de nosotros se los puede dar, y le podemos dar infinidad de otros. Si escogiéramos agua potable para beber durante una conferencia, entonces ya estaríamos hablando de una de todas sus posibilidades, comunidad cultural, y eso ya lo denominaríamos forma sígnica. Cada uno de estos explica la forma cultural, que va a dar significado a las cosas que constituyen la cultura formal de una sociedad. Entonces, bueno, vemos una de las primeras acepciones de marca. Me voy a basar, y voy ya casi yendo a las conclusiones, porque trabajaré con un par de marcas, una de ellas, con esto abordo la idea de la publicidad desde el sur. Una empresa de carácter que a lo mejor en sus orígenes fue mexicano, ahora seguramente ya debe tener participación de otras distintos accionistas. Y bueno, en uno de sus primeros anuncios hace mención de este proceso mental donde el individuo va a conectar una cosa con otra. Entonces ahí tenemos un producto de pan frío vendido en envoltura por esta marca Bimbo, y el individuo va a hacer esa conexión. Entonces dices, bueno, las posibilidades aquí es que yo transforme, se llaman buñuelos, estos buñuelos los transforme en un producto que consume un personaje de la televisión mexicana, de una comedia situacional llamado Chapulín Colorado, y de alguna manera invita a que la gente haga esa serie de conexiones, y que le permita, por medio de ese proceso mental, establecer que si el Chapulín Colorado come ese producto, yo, si soy niño, soy yo alguna especie de individuo que sabe hacer esa relación lógica, construya esa forma sígnica. Otra forma de entender semiótica es un sistema organizado y jerarquizado, con normas, reglas que van a garantizar la unión arbitraria de dos planos, uno conceptual y uno material. Entonces decimos que eso en teoría se llama función semiótica, pero algunos colegas lo reconocen como una forma de semiótica. Y bueno, vemos aquí la semiótica de la Bimbo, o la semiótica del osito Bimbo, sus adecuaciones a lo largo del tiempo, hasta llegar a la evolución al 2010. Claro, ahora ya la tridimensionalidad, etcétera, van haciendo cambios. Cada uno de estos cambios se obedece a las plataformas, a las superficies tecnológicas que le van dando nuevas posibilidades. Y bueno, vemos la adecuación de la marca, y vemos la adecuación el imagotipo, logotipo, etcétera. Bien, tenemos otra acepción de semiótica, que es el resultado de una semiosis establecida. Posibilidades significativas, reglas, normas, jerarquías, pero que se mencionaba en algunas de las mesas anteriores, genera intersubjetividades. Y bueno, el consumo de una marca genera eso. Se preguntaban, bueno, los que han trabajado desde la sociosemiótica, cito a Landowski, a Isabella Pezzini, a Gianfranco Marrone, semiólogos italianos o franceses. Dicen, bueno, ¿qué podría tener en común un director de un banco, un estudiante de una escuela media, no sé, a lo mejor un tipo que limpia parabrisas en una esquina? Y dice, bueno, que los tres le van a un equipo de fútbol específico, ¿no? Y eso los integra en un consumo de una determinado valor simbólico, en este caso, por ejemplo, Bimbo, y vamos a ver que tenemos aquí un héroe del fútbol. Después vamos a ver que esta campaña se va a adecuar a cada país específico.
En México va a cambiar el futbolista, en otros países va a cambiar el futbolista, pero la esencia va a ser la misma porque la idea es, vamos a juntar la intersubjetividad del deporte a través de un jugador de fútbol, soccer, porque es el deporte más popular en ese contexto específico, y bueno, a partir de ahí se va a establecer una lectura sígnica que va a quedar establecida, y en un momento determinado, si yo logro asociar el producto con alguna de sus funciones, habrá un paso adelante en fases posteriores a lo que llamamos recordación, etcétera. Bien, la última sería un conjunto de instrumentos metodológicos. Entendemos por semiótica, entonces, todas las anteriores más este conjunto de instrumentos metodológicos, modelo de análisis que, por ejemplo, sigue un protocolo. Ya José Enrique nos hablaba, podríamos hablar de la semiótica de Jacobson, él nos explicó muy bien cómo podría funcionar en este análisis, nos explicó también la de Gray-Mazzoco-Urtes. Yo ahora voy a explicar cómo podemos transformar en modelo una definición de carácter peirceano, derivada de la semiótica de Charles Sanders Peirce. Entonces, ya decimos la semiótica de Peirce, la semiótica de Eco, la semiótica de Jacobson, etcétera. Esto nos permite pasar a la siguiente fase de esta reflexión, donde tenemos, ver cuál sería la dimensión, la aplicación, la pertinencia de un trabajo semiótico que tiene que convertirse en un modelo de enseñanza. Y lo veíamos dividido a partir de las definiciones anteriores, cuál sería nuestra dimensión de análisis, la dimensión a nivel signo publicitario. Ahí podemos hacer un análisis muy concreto, muy específico. Obviamente pasamos al del texto publicitario, después a ese proceso comunicativo en el cual está inserto, y por último a ese sistema semiótico publicitario que se va creando. Entonces, más o menos aquí tratamos de definir cuáles son las aplicaciones y cuál sería su pertinencia. Por tiempo no me detengo, pero esto va a estar seguramente en la versión escrita de este trabajo, ¿no? Ok. Bueno, haciendo un recuento entonces y aplicado hacia la marca, ¿qué aproximaciones teóricas nos ha ofrecido la semiótica en estos tiempos? Bueno, quizá una importante que surge también en el campo de la mercadotecnia es la diferenciación entre empresa y producto. Y entonces el punto de unión va a ser la marca, que además funciona muy bien si nosotros lo pensamos desde la semiótica, porque la marca, si la entendemos como el proceso de relación entre una cosa y otra, nos ayuda a diferenciar lo que sería la publicidad del marketing. Y más adelante nos ayudaría también a entender ya más hacia una idea de análisis, lo que es un concepto y lo que es su representación. Y esa representación va a estar unida precisamente por esa conexión que se haga, por eso la coloco en medio de estos dos planos. A lo mejor algunos que ya tienen más formación semiótica están observando aquí el modelo de dos planos de Ferdinand de Saussure, que era de corte lingüístico y que nosotros estamos utilizando aquí para explicar estas aproximaciones. ¿Quiénes han observado esta división? ¿Y quiénes ven a la marca como una conexión entre una parte conceptual y una parte material? Bueno, Vanico de Lupi, por ejemplo, y en textos muy recientes, ya no me voy a Peninó, no me voy a Magariños, que podrían ser considerados los iniciales, sobre todo Magariños en nuestra área, no solo hispanoparlante, sino también latinoamericana. Tenemos más recientemente también Andrea Semprini, ha trabajado muchísimo con la marca, y todos ellos la van a entender como este proceso de relación que entonces nos permite adecuar nuestros instrumentos semióticos y poder realizar análisis. Me voy al análisis de marca. Este modelo lo hemos utilizado, alguna vez nos lo pidieron para la Boeing, para Gap, y bueno, ahora lo traté de adecuar a la marca de Bimbo. Entonces, entender a la marca como un proceso de cognición, de aprendizaje, nos lleva a, si retomamos la perspectiva sígnica de Charles Sanders Peirce, como algo que podría ser el producto, objeto, un servicio, que está en lugar de otra cosa, un uso, una función, una tarea, una prestación, una insignia. Para alguien, esto es importantísimo, es el sujeto, el individuo, lo podemos entender de dos tipos: el sujeto individual, que es el que realiza la conexión,
Pero esa conexión, como ya observábamos, va a obedecer a una serie de comportamientos de carácter social, lo que nos ayuda a entender esta intersubjetividad. Y entonces nos ayuda a entender observaciones que se han hecho donde el ser humano no es más que la suma de sus marcas, o las marcas modelizan. A lo mejor no voy a hablar de ello, pero retomo algunas funciones que observaban Cassetti y De Chio en la televisión y que funcionan y nos ayudan a explicar, por ejemplo, en las funciones sociales de la publicidad. La bárdica para celebrar, decían, a las grandes figuras. Y bueno, el ejemplo del jugador de fútbol que veíamos antes nos ilustra muy bien esa idea. La modelizante, que nos ayuda a construir modelos. En alguna plática con creativos publicitarios decían, bueno, si no hubiera sido por la publicidad, amas de casa jamás habrían conocido un producto que ahora les hace más fácil la vida, como es el suavizante de telas, por decir algo, ¿no? Y después tenemos la fabulatoria, que nos va a contar historias de la mujer liberada, de la mujer que ya no tiene que gastar tanto tiempo lavando la ropa, que ahora se puede dedicar a otra cosa, o que puede aspirar a algún tipo de consumo, no sé, como podríamos encontrar, hace rato se hablaba de la marca L'Oreal, pero también Chanel, por ejemplo, o algunas otras marcas relacionadas a la moda, no solo entendida como vestimenta. Bien, y decía la modelizante y luego la estructural, ¿no? Que nos va a estructurar formas de ritualización y comportamientos frente a, por ejemplo, bebidas alcohólicas, cigarrillos, etcétera. Bueno, entonces decimos, ese alguien es el que va a hacer la conexión donde algo está en lugar de otra cosa, pero necesitaríamos un segundo nivel de análisis. Y aquí retomaríamos esta división que, si bien es cierto que surge para una explicación de corte lingüístico, nos permite establecer, tomamos por ejemplo el ejemplo del ¿cómo se llama?, el rinoceronte que trabajaron tanto Gombrich como Eco, para diferenciar lo que era el concepto abstracción y el token, que sería la expresión material, donde un token no es más que una de las tantas expresiones materiales que construyen un concepto. Entonces eso nos ayuda muy bien a entender la diferencia entre lo que sería la abstracción Coca-Cola y bueno, todas sus variables en lata, o el mensaje, o Coca-Cola en Navidad, o Coca-Cola familia, o etcétera. Y bueno, ese alguien está predeterminado porque él va a lograr hacer esa conexión solo bajo un cierto aspecto, que son los diversos procesos de relación que él pueda conectar. Y aquí vamos a entrarían pues, todas las posibilidades que ofrece una semiótica de corte persiano. Podríamos ver si la relación es sindical, simbólica, etcétera, etcétera. Bien, y si no, bueno, el otro factor va a ser la circunstancia, y esa circunstancia nos va a hablar de contextos específicos donde nosotros realicemos esa conexión. Bueno, en Bimbo, no me voy a ir muy al detalle para no, primero no aburrirlos, y después estar dentro de los tiempos. Y bueno, es algo que es un producto, un objeto, un servicio. Vemos, por ejemplo, si entramos a la página de Bimbo, nos vamos a dar cuenta que utiliza mucho el recurso de los dibujos y sobre todo los dibujos animados. Y esta concepción que después nos va a ayudar a establecer una serie de relaciones de suavidad, dulzura, ternura del oso, etcétera, va a hacer esta parte conceptual que va a entrar en conexión con lo que está en lugar de otra cosa. No sé si pobre oso se la pase todo el tiempo metiendo pan al horno, la cantidad el volumen de ventas que tiene Bimbo, pues debe ser un osito muy trabajador. En realidad lo que está diciendo es, yo hago y horneo el pan, y nos quieren vender esta idea de pan que se realiza, se hace, se cocina, esta idea de cocina. Y bueno, ese pan, al final de cuentas siempre es un pan frío, va a cubrir ciertas necesidades alimenticias en un contexto familiar. Bueno, tenemos el type, el concepto abstracción. Bimbo está en todo el mundo, y dice el token, que va a ser la expresión material. Y entonces ahí Bimbo nos vamos a dar cuenta que sí va a preocuparse por mostrarnos los distintos productos. Vemos algunos de ellos obedecen a incluso las modas alimentarias del consumo de los carbohidratos, las enfermedades que pudieran derivar de ellos, o los problemas que pudieran derivar en la digestión, etcétera. Y bueno, se supone que Bimbo tiene una respuesta para todo. Para alguien
y esta parte está también muy cuidada en algunas zonas de las distintas páginas que mantiene activas la empresa, para marcarnos la importancia del sujeto individual que consume el producto y su valor como sujeto social, o sea, niños en proceso de desarrollo o jóvenes haciendo deporte, etcétera. Iríamos hacia un cierto aspecto. Bueno, ¿cuál es el cierto aspecto aquí? A final de cuentas, esto es lo que yo voy a ver como consumidor. Tendría las distintas variantes, tamaños, los tipos de pan, y ahí entendería que no es nada más ese pan lo que estoy comprando, sino todo lo demás que incluye la marca. Y bueno, o circunstancia, va este tipo de puntos de venta, que no son estrictamente puntos de venta, sino llevar al supermercado y a esa especie de consumo rápido, veloz, explicaciones o torneos o pequeños regalos que vayan ampliando y que puedan transformarse en algún objeto que entra a la cocina o algún premio de algo, no sé, dependería, no ubico aquí cuál fue la campaña, pero que me crea un contexto específico donde yo voy a reforzar el concepto de esa marca. Bien, entonces tenemos Bimbo. Los resultados del análisis fueron que encontramos como abstracciones. Bueno, vimos tradición, experiencia, suavidad, cercanía en sus generalidades. Y en sus especificidades vimos un gran equipo de trabajo detrás de la marca. Esto es lo que quieren decir ellos a través de sus campañas, que pueden ser a través de televisión, espectaculares, empleando pequeños folletos distribuidos en la calle o en puntos de venta en supermercados. Va a haber un profundo cuidado de los detalles, la omnipresencia del producto en cualquier parte, ellos dicen, del mundo. Y sobriedad en las manifestaciones del diseño para poder cumplir con los requerimientos de una marca globalizada. Y bueno, vemos entonces estas abstracciones que nos hablan de una Bimbo con 70 años, no sé a qué fecha de traición. Vemos lo mismo que encontramos en la página, el mismo cuidado, lo vemos por ejemplo en sus camionetas repartidoras, en ese logotipo, bueno, esta imagen que va a aparecer muy frecuentemente también en los puntos de venta, y bueno, la tan famosa responsabilidad social, ¿no? Bimbo promueve la energía de este tipo, etcétera, eólica, sí. Bien, bueno, los resultados, si tomamos la diferencia entre Stripe y Token, encontramos un gran equipo de trabajo detrás de esa marca, como ya lo habíamos observado, cuidado en los detalles, mostrar la suavidad de los productos, el mundo como escenario, fotografías de los productos como de la gente que los ofrece en los puestos de venta, y ya si nos vamos a detalles mucho más específicos que amplían el concepto reticular en las líneas y una tipografía que nos van a dar este concepto en abstracto para luego reforzarlo con los tokens. La relación entre salud es recurrente en formas distintas y las vamos a ver por ejemplo en el fútbol. Las actividades deportivas permiten acceder a los mercados locales, fotografías de los productos en situaciones ideales y mostrando variedad local, en menor escala los puntos de venta, y tipografías fáciles de leer y conservadoras. Y bueno, más o menos es ¿cómo se llama? Una panorámica de las distintas campañas. Vemos esta como consecuencia de estas iniciales. Aquí vemos la variante argentina, la variante mexicana, y bueno, esta que obedece, bueno, es que mi computadora sí se ve, perdón, la de arriba, que obedece a una de las modas alimentarias, y que la marca va a ser sensible a esas modas, ¿no? Entonces, bien. Pasamos a la marca como sistema, y esto respondería a otra de las preguntas que de alguna manera se plantearon al momento de mi presentación aquí en este congreso, y era cómo los instrumentos de la semiótica podían ayudar a pensar una semiótica desde el sur. Entonces me voy a uno de los modelos que más ha enriquecido el trabajo de análisis en la publicidad. Si entiendo a la marca como un sistema semiótico, cómo se construye, su estrategia y su función, sobre todo en la llamada memoria colectiva. Retomo los tipos de publicidad que en su momento propuso Jean-Marie Floja en un clásico editado en el 92, desafortunadamente en español no se ha reeditado, lo editaba Paidós Argentina, me parece. Y bueno, están basados en los modelos de la semiótica interpretativa.
yo lo voy a retomar para un trabajo que me pidieron hace un par de años que hablaba sobre la historia de la publicidad en México, y yo hablé sobre un caso muy concreto que fue el caso de la publicidad en el brevísimo imperio. Tuvimos un imperio con un emperador de Habsburgo que se llamaba Maximiliano. Duró muy poco, llegó en 1864 y fue fusilado en el 67, si no me equivoco. Bueno, y llegó con toda una idea de desarrollo en publicidad que estaba teniendo mucho auge en Francia. Entonces, lo primero que se hizo fue un directorio del comercio para ver cuáles eran las empresas que venían a México y se situaban como ofrecedoras de servicios. Esta es la primera página de ¿cómo se llama?, directorio. Yo me baso en una edición facsimilar para hacer los estudios. Entonces por eso no observo color y otro tipo de cosas que incluye la versión original. Entonces me remito a las 4 formas de publicidad observadas por Flosch, que es la referencial, la mítica, etcétera, y vamos a ver que ya nos pueden ayudar si las transformamos más que en una tipo de publicidad consolidada, como en una pregunta de cómo funcionaba o cómo empieza a funcionar la publicidad en México en 1865, sobre todo, porque además en ese año coincide, entre tantas cosas que trae consigo Maximiliano de Habsburgo a México, va a ser la primera ley que va a reglamentar las agencias de publicidad, y estamos hablando de 1865. Entonces, la primera, la publicidad referencial, nos habla, dice, es una publicidad explicativa por medio de la representatividad del discurso. Es importante, por ejemplo, desde lo visual, la presencia de medallas como elementos de legitimidad del producto, como un complemento visual. Y fíjense, dice, por la superioridad de sus obras en general, particularmente por sus dentaduras esmaltadas. Entonces, cae fundamentalmente en el lenguaje el por qué ir con el cirujano dentista Eugenio, ya tropicalizado diríamos ahora, Crombé, ¿no? Y por qué él tuvo una medalla de plata en 1859, etcétera. Nos da todas estas características, y decir, ir con ese cirujano dentista llegado de Francia, que seguramente venía a curar a las élites del ejército que había invadido o ocupado el país. Teníamos la publicidad oblicua, que según Jean-Marie Flosch construye el sentido, y no es algo preexistente, sino que se va construyendo a lo largo de este texto publicitario. Y dice él, en este tipo de publicidad el cliente construye el sentido por medio de una reacción a la información que le viene proporcionada en el texto. Y entonces este constructor de instrumentos de precisión, Richard Danger, que viene, fíjense, se va a señalar París, y luego viene esta estrategia también discursiva, y nos van a explicar cómo funcionan cada uno de estos instrumentos, en este caso el caso del alambique, y nos va a dar una serie de informaciones que nos van a ayudar a entender ese objeto, cómo funciona y por qué es importante acceder a él. Pasaríamos a la publicidad sustancial, y se introducen las cualidades del producto para resaltar lo esencial, lo que es visible para todos. En ese tipo de publicidad, el sentido es el resultado de equiparar las cualidades del producto a través de su descripción. Y entonces, otra vez, ¿cómo se llama?, fenol sódico Beauvoir, no sé si me ayudas con la pronunciación en francés, que es para curación rápida de cortaduras, quemaduras, rosaduras, arañones, varices, picaduras de insectos, etcétera. No sé, ahora habrá otra que se llama vitacilina, no sé, ¿no? Bueno, y vean cómo cambia, por ejemplo, la publicidad original en francés. No requiere de esta construcción sustancial, porque seguramente en el mercado francés no es necesaria, la gente conoce el producto y sabe para qué sirve. En cambio, al llevarlo a otra cultura, hay que explicar sus funciones y la bondad de ellas, y de las acciones que hace y lo que resuelve. Pasaríamos a la publicidad mítica, entendida como una máquina para crear felicidad. Recurre a infinidad de recursos visuales, entre ellos, por ejemplo, el escudo del emperador Napoleón III, ¿no? Entonces, observaba mi colega
José Enrique Finol, que bueno, esta agua de colonia se llama Jean-Marie, ¿no? Y aquí es Juan María Farina, porque otro proceso de tropicalización, pero bueno, está su firma, está el escudo de armas del emperador Napoleón III, pero además está también el de la casa reinante británica, y entonces la felicidad es, yo huelo exactamente igual que las casas reales europeas, ¿no? Y bueno, vemos ese mismo producto de origen, bueno, estamos viendo la etiqueta y vemos cómo también ahí va a rescatar, pero va a rescatar más medallas ganadas en premios internacionales, en ferias internacionales. Y bien, me detengo un poco en este escudo de Napoleón III porque durante la breve ocupación del ejército francés en la Ciudad de México, por ejemplo, muchos negocios exponían el escudo como muestra la preferencia del emperador por esa tienda específica. En su versión México estaba este escudo y que bueno, va de alguna forma, y aquí es donde hablaría de la capacidad de la publicidad para construir estos imaginarios del consumo, que van a generar, si bien es cierto que más o menos a México va a pasar lo que pasó con Rusia unos 60, 70 años antes. La cultura francesa es una cultura de prestigio, pero cuando llegan los soldados y comienzan a cometer desmanes y atropellos con la población, va a haber un rechazo a la cultura francesa que poco a poco va a ir regresando, y una de las formas de regreso va a ser la instalación de una serie de consumos, como vemos, aguas de colonia, cómo curar la dentadura, etcétera, que una vez que llegan se arraigan en la población, no existían previamente de esa manera y que van incluso en la actualidad a seguir vigentes. Paso entonces, bueno, aquí estaría este escudo del que les hablaba, y bueno, me voy hacia las conclusiones. Hablé de algunas marcas, quiero recuperar alguna de las que han sido históricas, bueno, una que ha sido histórica en la memoria. Recordaremos este famoso No, muy criticado. Hay una versión fílmica reciente, Gael García me parece que es el actor que hace las veces del publicista, donde estamos mostrando, y esto es un poquito así como para desquitarme de aquellos colegas que dicen que la publicidad hay que abolirla, y bueno, no sé si ya me gané que me fusilen también a mí en el Cerro de las Campanas, pero bueno, dice, recordamos que esta construcción del imaginario del video, de ese video, y bueno, todas sus consecuencias, y vimos su respuesta que no alcanzó la eficacia. ¿Por qué? Porque una campaña publicitaria pensada desde el sur puede resolver una serie de problemas que no se ven en otros espacios. Entonces, para concluir, nada más observaría: la semiótica de la publicidad permite conocer estructuras de significado que hacen posibles las conexiones lógicas para su uso efectivo. Entonces, podemos entonces entender cómo se construye esa relación, cuál es el aspecto, cuál es la circunstancia, cuál es ese tipo de relación lógica que nos permite establecer esa conexión entre, si estamos entendiendo el proceso como el juego, una marca, entre ese producto y la empresa que lo propone al mercado. También podemos hacer un análisis del tipo de mensaje que, gracias a las características que tiene la comunicación publicitaria, lo que yo llamaba al principio el proceso publicitario, es breve, es conciso, es directo, es claro, estoy citando a Roland Barthes, y permite a la semiótica acceder a un tipo de información que al convertirse en comunicación representa una tipología específica de texto breve. Ahí es donde la publicidad viene a ayudar a la semiótica, porque de otra manera otro tipo de textos son mucho más complejos y carecen, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de imagen, de ser breves, concisos, directos. La semiótica aporta a la publicidad modelos de análisis, herramientas que hacen posible la tipologización de los mensajes, sus estrategias y su efectividad, y esto a veces nos ayuda a poder establecer las pautas de diálogo con los creativos o con los analistas de las agencias, por ejemplo. Hablo como semiólogo. Y la semiótica permite observar a la publicidad como forma sígnica, textual, sistémica, cultural y cognitiva, y su unidad de análisis puede ser la marca, de la cual es posible observar su comportamiento como proceso, como sistema, como usos y normatividades, como abstracción, como representación visual. Entonces, nuestra tarea será ver ya, y hacia allá iría la pregunta digamos, avanzar hacia otro espacio en la discusión, si la semiótica puede ser un instrumento o un conjunto de instrumentos de análisis, como vimos aquí,
si puede además llevar el papel para regir el proceso de análisis y entonces tener una función de orquestación, o bien ser un instrumento complementario para el análisis, porque se puede ir desde el micro, que hablábamos del signo, su conformación en texto, para describir el sistema que permite la construcción de esos significados, y hablar después de los accesos al conocimiento o su capacidad cognitiva.